lo más cómodo sirve cuando yo sigo insistiendo en tener el control, porque sufro. Y ahí es donde vemos que es negligente no soltarlo y decirle, Señor, haz lo que quiera. Usted teniendo buena cama y se le ve el sueño. ¿Cómo, hermano? Usted no allá en el palacio con guardias en la puerta y no puede dormir. Ahora yo le pregunto, ¿quién estaba más emproblemado? ¿El rey Darío en su palacio o Daniel entre los leones? Y es a este al que se le ve el sueño. Porque aquel bien tranquilo, dice la Biblia, él siguió haciendo lo que siempre hacía. Allá se fue a orar y a mí que yo abro las ventanas, yo siempre he orado a mi Dios así. Él tenía paz, él tenía tranquilidad y aquel era el que estaba sufriendo. Entonces en este falso control vemos lo inútil de nuestros esfuerzos, pero vemos también la angustia que nos produce. Luego todas estas decisiones y la angustia de nuestros miedos quita la vida, hermano. Si usted está viviendo en ansiedad tras ansiedad, resuelvo algo y tengo otro problema más encima, necesita darle el control al Señor. El que va de copiloto se le dificulta la incertidumbre, se le dificulta no saber que el que está en control pues sabe lo que está haciendo, pero el que va de copiloto, esa incertidumbre es matadora. Y yo creo que el Señor nos llama a empezar un 2025 dándole el control pleno a Dios de nuestra vida. Y decir, le doy el control total a Dios de mi vida, se oye una frase bonita, agradable, pero no es fácil darle el control total a Dios de nuestra vida. No es fácil, porque cuando vienen en la vida las incertidumbres, esos momentos difíciles, cuando los cambios llegan y nos quitan el control, reaccionamos a eso. Y cuando nos quitan el control vienen esos sentimientos de angustia, de inseguridad, de ansiedad, de desvelos, porque hemos perdido el control y nos va a pasar porque la vida está llena de cambios y siempre van a haber cambios. Y cuando vienen esos momentos en que no me esperaba esto, perder la salud no me lo esperaba, perder dinero no me lo esperaba, perder peso, belleza, ¿verdad? No me lo esperaba, no me esperaba eso que está sucediendo. Es ahí donde perdemos el control y aparecen nuestras frases de yo esperaba que para este tiempo esto estuviera resuelto. Yo esperaba que para esta edad, yo esperaba que ya para diciembre, ¿verdad? 29 de diciembre de 2024. Y es ahí donde hemos perdido el control. Porque ya no nos corresponde a nosotros el decidir, sino que le corresponde a Dios. Y darle el control total a Dios es un acto de fe. Porque usted requiere tener algo de confianza en el que va manejando para usted ser el copiloto. Y cuando nosotros le damos el control a Dios, hablamos de nuestra fe en Dios. Hablamos bien de Dios. Nuestro ceder el control dice, yo creo que sabes más que yo. Yo creo, Señor, que lleva tú este carro de mi vida porque tú lo haces mejor, tus métodos son mejor, tu velocidad es la correcta, yo te cedo todo. Se trata de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay manera de agradar a Dios. Todo lo que le dieron el control a Dios en su vida, le permitieron que Él operara y obrara como Él quería hacerlo. La fe nos hace ceder el control. No sé qué tanto controla usted su vida. No le voy a preguntar hoy públicamente, pero se detonan muchas cosas cuando somos personas controladoras. Y necesitamos hoy, yo quiero llevarte a la palabra a través de esta historia de Daniel, para que veamos a estos dos personajes que son la dualidad de lo que el ser humano es. El ser humano es naturalmente controlador. Y entonces vemos que o controlamos o dependemos. Y la historia donde quiero llevarle hoy, que leamos en el libro de Daniel, es la historia de Daniel, tan conocida por todos. Daniel, el del foso de los leones, ese exactamente. Pero este Daniel, hay un personaje más y es el rey Darío, que fue quien puso a Daniel en el foso de los leones. Y estos dos personajes nos muestran esa dualidad de controlar o depender. Y ahí dice la palabra, si usted ha sabido, escuchado de la historia de Daniel, que Daniel, siendo israelita, judío, fue llevado cautivo a Babilonia, y siendo llevado a Babilonia, tierra extraña, este rey Darío que gobernaba miró en Daniel los atributos, miró las cualidades, miró la excelencia de su trabajo, se dio cuenta que era de los que llegaba antes de la hora y se iba después, que era así igualito que usted, llegaba puntual a todos los compromisos, ¿verdad? Entonces así Daniel. Y Daniel sobresalió y empezó a ser visto y empezó a tener auge y autoridad.
Dice la palabra que en esta nación habían 120 gobernantes en toda la nación. Y sobre estos 120 habían 3 más que habían sido puestos por el rey Darío como supervisores de esos 120. Y de esos 3, ahí estaba Daniel. Y entre esos 3, uno sobresalía mejor que los demás. ¿Quién era? Daniel otra vez. Y Daniel lo estaba haciendo mejor, tanto así que el rey Darío dijo, ¿saben qué? A Daniel yo lo voy a poner para que sea el segundo al mando después de mí. Después de mí va a ser Daniel en este país. Y eso trajo celo a los demás. Y dice la Biblia que estando lleno de envidia aquellos hombres dijeron, ¿cómo podemos detener a Daniel, que no le den ese cargo si ni siquiera es de aquí? Él es un extranjero, un esclavo. Y con esa envidia buscaron un error y no encontraban, porque Daniel era íntegro, era cabal, pagaba sus deudas, ¿verdad? 5 nacatamales que te fiado y 5 pagaba, hermano. Entonces, cabal Daniel. Entonces, al no encontrarle nada de qué tacharlo, dijeron, hay algo en lo que lo podemos agarrar en curva, y es su fe. Él no niega su fe. Él todos los domingos está a las 11 en punto en Río de Agua Viva, ¿verdad? Así que si hacemos algo que le ponga dificultad en cumplir con su fe y su creencia, ahí lo vamos a hallar en curva. Y ahí ellos trajeron esta ley que tal vez usted ha escuchado delante del rey Darío. Y dice el verso 7, Daniel 6:7, que le dice, estos hombres, todas las autoridades, rey, que gobiernan la nación han tenido una junta. Miren, todas menos Daniel, ¿verdad? En la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo ¿a quién? A su majestad el rey, sí. Entonces dice, el que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Ante esto, dice el verso, el rey Darío, ¿qué hizo? Firmó el decreto. ¿Le pareció bien? Está bien. Entonces dice el siguiente versículo, cuando David supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, las cuales daban al oriente hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día. Esa última parte dice, tal como siempre lo había hecho. Daniel es admirable para mí porque Daniel se mantiene en una templanza y sobriedad que asusta. Él acaba de escuchar, ya firmaron el decreto. Dice el verso 10, y cuando Daniel supo que ya firmaron. Es decir, Daniel conocía las leyes de ese lugar y dice, cuando aquí algo se firma, no hay vuelta atrás. Él sabía, la ley no puede ser abrogada, no puede ser anulada. Si ya firmaron, es un hecho. Y él sabiendo esto ya es un hecho, yo no puedo orarle a mi Dios sino a rey Darío prácticamente. Él dice, siguió como todos los días. Oyó eso, supo de eso, ok, ve, ya es la hora de orar, ya me toca. Y no cambió nada. Yo digo, ¿cómo no cambió nada? ¿Cómo no se inmutó? Lo que sucede es que esta confianza de quien tiene el control de mi vida hace que yo actúe con esa sobriedad. Cuando yo estoy en control, yo me asusto, yo estoy preocupado. Cuando yo no tengo el control, es problema del que tiene el control. ¿Quiénes son malos copilotos? De esos que se fondean todo el camino y no le platican al chofer, ¿verdad? Nada de pasarle un churrito, ponerle música, nada, dormido. Bueno, ese tipo de copiloto era Daniel. O sea, dice, yo sigo en mi rollo porque yo no tengo problema con eso. Eso es rollo del rey Darío y su pueblo. Pero él ni siquiera se inmuta. Su confianza era tal que dice ese último párrafo, tal como siempre lo había hecho, así siguió haciéndolo. Cuando el entorno cambia y nos afecta, nosotros cambiamos. No es que yo ya no puedo cumplir como antes, no puedo servir como antes, no puedo dar como antes, no ve cómo están las cosas. Pero ese hombre sigue igual, porque habla de su confianza. En cambio, usted puede ver que cuando él va y ora, dice la Biblia que los acusadores lo ven y lo van a delatar. Y van donde el rey. Acababas de firmar, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y verdad que nadie puede orar a otro Dios? Sí, así es. ¿Y verdad que va para el foso de los leones? Sí, así es.
Y dice entonces el verso 13, que ellos le dicen. Entonces ellos siguieron diciéndole, bueno, pues Daniel, uno de esos judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad ni por sus decretos publicados, ya que lo hemos visto hacer sus oraciones 3 veces al día. Mire cómo reacciona el rey. Al oír el rey, se quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel hasta la hora de ponerse el sol. Lea, dice, hizo todo lo posible para salvarlo. Este es el rey. Estos somos usted y yo en control de nuestro reino, el que pone las leyes y el que manda. Este es el que manda, Darío. Y el rey Darío está preocupado y se entristece y le afectan sus emociones y dice, qué barbaridad, ¿cómo que Daniel? Si a Daniel yo lo iba a hacer el segundo al mando aquí. Y entonces se da cuenta que no tenemos un control verdadero en nuestras vidas. La posición del rey Darío, yo digo, quiero parecerme a Daniel, pero yo he sido más el rey Darío que Daniel, hermano. Porque la posición del rey Darío simboliza esa autoridad que tenemos sobre nuestras propias vidas, nuestro reino. No sé cuántos se identifican ahí, yo me mando solo, ¿verdad? Entonces el rey manda más, dice, acabo de poner una ley que la pude poner así, solo firmando, pero ahora tengo un problema y ya no puedo retroceder a esto. Cuando estamos en control de nuestras vidas, tomamos decisiones que muchas veces en esa independencia erramos. Amados míos, el hombre no fue hecho para gobernarse a sí mismo. Nosotros no podemos tener el control de nuestras vidas. Y el enemigo nos engaña, haciéndonos ver, haz lo que quieras. Tu cuerpo es tuyo, 3 semitas con café, ¿verdad? No pasa nada. No, yo me pertenezco solo. En todos los sentidos, yo hago lo que yo quiero. Entonces luego este rey está ahí y está emproblemado. Y dice la Biblia, cuando escucha, es Daniel al que te acabas de llevar de encuentro con lo que hiciste. Es ahí donde nuestras decisiones se nos dan la vuelta, ¿verdad? Y decimos, ¿a qué hora yo hice esto? ¿A qué hora yo pensé esto? ¿A qué horas decidí de esta manera? Nuestro control no es verdadero. Nos falla el control. Y ahí en ese momento entonces ese rey dice, busca la manera, el verso 14, buscó la manera de salvar a Daniel. Y dice, hasta la hora de ponerse el sol, todo el día hizo todo lo posible por salvarlo. Hizo todo lo posible por salvarlo. Tal vez él pensó, ¿cómo hago? Averígüenme, ¿cómo derogamos esta ley? ¿Cómo quitamos esto? Es inocente, ¿cómo yo le hago esto? Ayúdenme. No encontró. Pero era el que tenía el control. Pero era el rey. Porque no es un control verdadero el que tenemos. La versión, traducción del lenguaje actual, dice de ese verso 14, cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste. Y toda la noche estuvo pensando, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo le hago? ¿Le ha pasado que le agarre la mañana así? ¿Cómo resuelvo? ¿Le ha pasado? Toda la noche dándole y ese reloj que, ay Dios mío, ya son las 11, son las 12, la 1, las 3 y no he pegado el ojo, pero ¿cómo hago? Y como a las 3 y algo se le van ocurriendo a uno unas ideas geniales, ¿verdad? Ay, sí, hago aquí, ya que él me debe un favor, ya me acordé, yo la voy a ir a buscar. O cuando se despierta ya ni se acuerda cómo era que pensaba arreglar ese asunto. Toda la noche pasó. Desvelos en el palacio. Los desvelos en el palacio son esas noches de incertidumbre en un lugar donde no debería de haber desvelo. Póngase a pensar, estaba en el palacio, lo más cómodo. Y él estaba desvelado pensando, ¿a qué hora yo hice esto? Porque perdió el control. Cuando ya las cosas no salen como yo las calculé, ¿qué pasó? Esto no debió salir así, pero así le salió. Entonces al día siguiente, después de esa desvelada, póngase a pensar, después de la desvelada, dice el 15, al día siguiente los jefes principales van a buscar de nuevo al rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe muy bien que Daniel debe de morir. Cuando un rey de los medos o los persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Después de la desvelada, el problema amaneció igual, ¿verdad que sí? Después de la preocupación, ahí sigue. Terminó la desvelada. No, ahí está. Ajá, rey, entonces usted sabe que aquí no hay de otra. El hombre va para los leones. Eran otros leones. Y ya.
Y ahí dice entonces la Biblia que no tuvo de otra el rey Darío más que cumplir con lo que había hecho. El verso 16 dice, entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey le dijo, mire, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre adoras. Daniel, deseo que te salve ese Dios, porque yo no pude. Qué cosas que cuando antes era rey hable, porque sus deseos son órdenes para mí, ¿verdad? Porque estoy en autoridad y en control. Ahora ya no es así. Allá podía dar órdenes, acá tiene ¿qué? Deseos. Ay, yo quisiera, ¿verdad? Pero allá estaba seguro de lo que estaba ordenando. Ahora tiene solo deseos. Y le dice, deseo que tu Dios te salve, porque yo ya me desvelé, yo ya busqué mis contactos, yo ya toqué puertas. ¿Y qué pasó? No me sale nada. Cuando perdemos el control, esto sucede. Y entonces ahí ese rey comprendió, no fue tan buena idea la que tuve al inicio. Hay evidencias del falso control que tenemos de nuestras vidas. Y te pongo 3 evidencias en esta situación con el rey Darío, quedan claramente expuestas. La primera evidencia es el engaño de nuestro ego. El engaño de nuestro ego, porque allí en el verso 7, cuando ellos llegan a decirle, ay rey, pongo una ley que diga que en 30 días todo el mundo tiene que orarte a ti. En ese momento el ego del rey salió a relucir. Ay, que oren a mí. Él ni lo pensó 2 veces. Dice la Biblia, y le pareció bien, pongamos la firma, qué bonito, que oren a mí. ¿Por qué? Porque le alababa su ego. Y cuando nuestro ego está crecido, no distinguimos y tomamos malas decisiones. Porque en el engaño de nuestro control, mi ego me hace pensar que yo puedo solo, que yo sé, que soy inteligentísimo, que yo decido, que yo me la sé toda. Entonces el rey le tocaron el ego, firmó el documento. ¿Cómo este rey no llamó a sus consejeros, que siempre llamaba para tomar decisiones? Para decirles, hey, miren que me traen esta ley. Si usted se pone a pensar, ¿esa ley beneficiaba a alguien en el pueblo? No. ¿Beneficiaba a los ciudadanos de Babilonia? No. Esa ley era para el ego del rey. Porque esa ley era, órenme a mí. Óigame, se endiosó. Eso nos pasa cuando tomamos esas decisiones a lo loco y nosotros no consultamos a Dios ni a nadie. Él se endiosó. Y entonces yo digo, si él hubiera consultado en su envanecimiento de ego y de orgullo que tuvo, y él hubiera preguntado a sus consejeros, hey, ¿ustedes cómo ven esta ley que me proponen? Tal vez alguno más cuerdo que él, ¿verdad? Le hubiera dicho, oíme rey, y que la gente ore a vos. Ajá. ¿Y cómo vas a escuchar la oración de todo el pueblo? Ok, supongamos que te crecen oídos, que no sé, superpoderes y podés oírlos. Ahora, ¿cómo le vas a responder? Pero no pensó nada. En el momento del engaño de nuestro control no razonamos. Y él dice, firmó. Así que aquí miramos esta evidencia, el engaño de nuestro ego. Su ego estaba envanecido. La segunda evidencia, lo inútil de nuestros esfuerzos. Lo inútil de nuestros esfuerzos. Trató por una manera, trató por otra, se desveló, buscó. Dice la Biblia, hizo todo lo posible por arreglar el desastre que había provocado y no pudo. Porque el hombre separado de Dios, ¿qué? Nada podemos hacer. Nuestros esfuerzos son vanos. Cuando no llevan la gracia de Dios, cuando no llevan el favor de Dios, entonces tomamos nuestras ideas y luego nos matamos en nuestros esfuerzos viendo cómo resolver, porque tomamos un control que nunca debimos haber tomado. Y ahí estaba él tratando de luchar de cómo arreglo esto. Dice la palabra en Salmos acerca de estos esfuerzos infructuosos. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, ¿qué? En vano otra vez hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Porque Dios lo da a sus amados mientras duerme. Y tú estás diciendo, te estás matando y quemándote las pestañas por un montón de asuntos y se te ve el sueño y tenés noches de desvelo. Pero él dice, mientras dormís tranquilo, yo puedo resolver eso, dice el Señor. Sin todo ese desgaste que estás generando, yo lo puedo hacer. Pero el falso control hace que mis fuerzas me
ayuden y mi manera de hacerlo y mi manera de resolverlo sea. Eso es un falso control. La primera evidencia, dijimos, el engaño de nuestro ego. La segunda, lo inútil de nuestro esfuerzo. La tercera, evidencia de que estamos en ese control falso. La angustia de nuestros miedos. Le tocó entonces al rey ir a dejar a Daniel al foso de los leones y ver el protocolo que eso llevaba, porque era una ley real y había que cumplirla. Ponían una gran piedra sobre la cueva, le ponían el sello real, el rey mismo tenía que ponerlo. Imagínese él como, estoy metiendo a este hombre aquí a que se lo devoren los leones y tener que estar ahí. No era que otro lo ejecute, él tenía que estar ahí, porque nos toca comer el fruto de nuestras decisiones, amados, y a veces no son buenas. Y le puso el sello y se quedaba todavía ahí para que todos los demás gobernantes uno por uno pusiera su sello sobre la piedra, y eso marcaba que nadie la podía tocar. Así que después de eso viene más agonía para este hombre, porque el control nos engaña. Creo que puedo por mi ego, luego me esfuerzo por sostener mis decisiones y luego viene este ciclo y caigo a la angustia de mis miedos. Dice la Biblia en el verso 18, después de esto, después de dejar a Daniel en el foso, después de esto, el rey se fue a su palacio. Pero en toda la noche, ¿qué? No comió nada. Y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. Más desvelos. Más desvelos. Ahora, ¿por qué se desvelaba? Porque ayer se desvelaba viendo cómo arreglaba el asunto. Ahora venía de dejar a Daniel en el foso de los leones. Ya no había marcha atrás. Ya sucedió. Ya terminó esto mal. Pero ahora viene y otra vez el hombre no puede dormir. Cuando no tenemos resuelto el control de nuestras vidas, aún las cosas pasadas ya no dejan dormir. ¿A qué le sigue dando vuelta? No, ya pasó. ¿Qué? En unos 4 días, 3 días va a ser 2025, ¿verdad? Y le va a seguir dando vuelta lo del año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Porque ahora, ¿a qué le daba vuelta? O sea, ¿qué le quitaba el sueño ahora? Ya, el hombre está allá. Y si él pensaba, se lo van a comer, bueno, está destrozado, ya estuvo. Era para llegar a su casa y decir, qué fracaso, no pude salvar al Danielito, tan buen cipote que era. Por mi mala cabeza, por orgulloso que fui, puse esa ley tonta. Pero ya, ¿qué voy a hacer? Ni modo, ¿sabes qué? Tráeme un filete que no he comido nada, mamita, ¿verdad? Comamos y durmamos, ya estuvo. Porque la Biblia dice que cuando David ayunó porque su hijo se salvara, llegó un punto cuando Dios se lo llevó, que el hombre dijo, pues ya estuvo la voluntad de Dios, y él continuó. Pero cuando no suelto el control y sigo aferrado, todavía es pasado, pero para mí es presente. Que no te quite el sueño, los asuntos que ya debiste haber cerrado. Cindy predicó el domingo pasado, cerremos esos ciclos, ya dejemos atrás esas cosas. Ahí estaba el rey, otra noche de desvelo. Y dice que no quiso ni que le trajeran música, o sea, se acostó con el estómago vacío. Y cuando el rey se sentía insatisfecho, un rey tenía siempre sus músicos y sus bufones que lo hacían reír. Pero ese día él no quería nada. No, aquí no me traigan a Alex con el piano, ¿verdad? Aquí no me traigan a nadie, que yo no quiero nada. Así como nos ponemos nosotros con nuestros problemas. Entonces ese día no quiso nada, no quiso entretención, no quiso música, no quiso comida, no quiere nada el hombre, está amargado. Hay más desvelos en el palacio ese día, porque cometió una falla. La Biblia en Reina Valera dice, luego el rey se fue a su palacio. Imagínense el palacio, hermano. ¿Qué hay en un palacio? Hay opulencia, hay riqueza. Yo me imagino, ¿usted se imagina la habitación de un rey de esa magnitud en Babilonia? Me imagino una cama, ¿verdad? Que cabía toda la familia suya y mía ahí, enorme. Almohadas de plumas. Se fue a su palacio a lo más cómodo, pero ni lo más cómodo sirve cuando yo sigo insistiendo en tener el control, porque sufro. Y ahí es donde vemos que es negligente no soltarlo y decirle, Señor, haz lo que quiera. Usted teniendo buena cama y se le ve el sueño. ¿Cómo, hermano? Usted no, allá en el palacio con guardias en la puerta y no puede dormir. Ahora yo le pregunto, ¿quién estaba más emproblemado? ¿El rey Darío en su palacio o Daniel entre los leones? Y es a este al que se le ve el sueño. Porque aquel bien tranquilo, dice la Biblia, él siguió haciendo lo que siempre hacía. Allá se fue a orar y a mí que yo abro las ventanas, yo siempre he orado a mi Dios así. Él tenía paz, él tenía tranquilidad. Y aquel era el que estaba sufriendo.
Entonces, en este falso control vemos lo inútil de nuestros esfuerzos, pero vemos también la angustia que nos produce. Luego, todas estas decisiones y la angustia de nuestros miedos quita la vida, hermano. Si usted está viviendo en ansiedad tras ansiedad, resuelvo algo y tengo otro problema más encima, necesita darle el control al Señor. Esta versión dice, se le fue el sueño, no quiso música, no quiso ver TikTok esa noche, ¿verdad? No quiso nada, ni la serie esa que usted ve, las coreanas, ¿cuántos están ahí enganchados? No, hermano. Señor, reprenda al enemigo. No quiso nada, el hombre, no, yo no quiero nada, es que cometí error tras error y no quiero nada. Esa es la realidad de cuando nosotros queremos tener el control. Les testificaba y les contaba un poquito del año 2021, cuando nuestro estimado Oman Cerrato enfermó. Y la experiencia en lo personal que nos tocó, porque un hombre que amábamos tanto. Y empezamos ayunos y oraciones. Estábamos en pandemia, ¿se acuerdan? No había culto aquí. Mascarillas y todo lo demás y solo pantalla. Pero aquí nos reuníamos con alguna gente que se involucró del equipo para orar y ayunar y vigilar. Yo he dormido con mi teléfono, les cuento, en modo avión o en no molestar. Pero en esa temporada mi teléfono estaba 100% a la par de la cabecera, que solo agarraba la mano. Creo que dormíamos con ojos abiertos y uno cerrado, por si avisaban algo. Estábamos ahí pendientes. Hicimos turnos de oración, de ayuno. Recuerdo que vigilias de cada 3 horas nos turnábamos con los muchachos, orando y orando, orando. Y una vigilia que tuvimos aquí, nos venimos acá a orar y a pedirle a Dios un milagro y pedirle a Dios, levántalo, Señor. Y yo recuerdo que mi espíritu, yo sentí ese día en la mañana, cuando terminó la vigilia, yo me fui a la casa. Yo recuerdo cuando me levanté, hasta recuerdo dónde estaba parada, cuando yo sentí en mi espíritu, Dios no lo va a levantar. Pero el querer lo que yo quiero, ¿verdad? Ese control, porque las cosas así las quiero. Entonces seguimos, yo no dije nada, ni a Carlos ni a nadie, seguimos orando, pidiéndole a Dios de una manera vehemente como nunca habíamos pedido. Yo me acuerdo haber venido acá un 15 de mayo, me acuerdo porque era el día de mi cumpleaños, íbamos para el seguro a dejarle algo y pasamos por aquí a traer unas cosas. Y yo le dije a Carlos, abrime la iglesia, porque era vivir en una angustia como yo sentía constante, el hilo, ¿verdad? Acá en el pecho, aquello. Y Carlos me abrió mientras fue a traer las cosas, me vine y me tiré ahí. Aquí no había nadie. Y me tiré ahí boca abajo y yo digo, dejé el corazón ahí, ¿verdad? Y le pedí a Señor, por favor, no. Porque a veces pensamos que por el mucho ruego y por multiplicar nuestras oraciones podemos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y cuando Dios tiene el control y Él dice no a algo, hermano, ese es el no de Dios. Yo me acuerdo que eso fue, ese día yo le pedí con cuerpo a mi corazón, fue una cosa, por favor, o sea, no te vuelvo a pedir nada, ¿verdad? En la vida, solo esto, Señor, de todo. Y no. Nos tocaba salir de viaje y todavía no se había resuelto. Él seguía en el hospital y yo seguía pidiéndole, ¿qué hacemos, Señor? Tenemos ese viaje, hay un compromiso con una iglesia. ¿Qué hacemos? Y mi temor era estar allá, que caigan esas llamadas que uno no quiere que caigan. Y fue la maleta más difícil para mí de hacer. Cada cosita que metía, yo estaba orando, llorando, ¿verdad? Y yo le decía, Señor, que no nos llamen, que no, levántalo. Y yo recuerdo cuando nos fuimos, nos vamos, estamos allá. Y recuerdo la mañana de la llamada que no queríamos. Y después de colgar el teléfono, salí de la casa donde estábamos a sentarme en una acera en la calle. Y yo estaba llorando ahí sentada en aquella acera. Salió un vecino, ¿verdad?, a preguntar qué pasaba. Y yo recuerdo cuando estoy yo ahí llorando, la voz de Dios que me dice, Linda, te lo quise decir y no me escuchaste nunca. Y ahí yo lloré más. Porque yo dije, es cierto, Señor, porque en muchos momentos yo lo sentía, no lo va a hacer, pero yo más le pedía, por favor, Señor, por favor, por tu misericordia. Y a veces es eso, quererle doblar el brazo a Dios y que esto sea, y que esto sea. Y ese día yo aprendí algo tan grande porque yo dije, Señor, yo he amado tu voz y lo que me has dicho yo lo hago. Pero esto no pude porque mis emociones de amor, de cariño, de lo que yo quiero, estaban gobernando. Y uno puede tener el control de nuestras vidas si mis emociones me pueden, hermano. Yo le dije, perdón, Señor, perdón, es cierto, me lo dijiste, fui yo que no.
Y luego pensé, tal vez si lo hubiera aceptado hubiese sido diferente el tramo, ¿verdad? Y haber apoyado diferente, qué sé yo. Pero nos queda la lección de por qué no ceder el control totalmente. Porque muchas veces hay áreas en nosotros que eso no queremos entregar. Y no le hablo solo esto, todo lo demás. Yo no sé si en primicias usted dice, ay, voy a ver. No, yo voy a llevar en primicias porque mi control no es las finanzas de este país. Mi control no lo tiene el presidente nuevo que entre, lo tiene el Señor. Y cuando pedimos, Señor, quiero tu voluntad, y Dios toma el control, Él hace lo que Él quiere hacer. Yo creo que Daniel no tuvo problema para ir ese día a orar allá, porque él dijo, está esa ley, vale más que este no es mi rey, porque mi rey no me ha puesto esa ley. Entonces Daniel siguió fiel a aquel que tenía el control de su vida. Y Darío estaba descontrolado porque él tenía un falso control, él gobernaba y ahora las cosas se me van de las manos, no lo puedo hacer. Y vienen esos desvelos y vienen esas crisis a nuestra vida cuando insistimos en tener el control a nuestra manera, en arreglar las cosas como yo digo, en que esto se haga de esta forma, que se resuelva de esta manera. ¿Le ha tocado ir en un Uber o en un taxi particular y que el conductor toma una ruta que usted no conoce? Y medio tarde de la noche, ¿verdad? Y medio raro el hombre con unos tatuajes extraños que le salen, 5 piercing por toda la cara. Y usted, ay, Señor Jesús, ¿y esto por dónde? Si yo para dónde voy en mi casa. Ahí rapidito agarra el celular, compartir ubicación, ¿verdad? Se lo manda a toda la familia por cualquier cosa. Porque usted duda, dice, ¿y esta ruta qué es? No, y tal vez no pasa nada. Y Dios cambia de rutas. Cuando Él tiene el control, Él cambia las rutas. Y nos lleva por caminos a veces que este no era, Señor, el camino. Pero eso es como quererle enseñar a hacer café al pastor, ¿verdad? O sea, no hay manera que le enseñe. Con los ojos cerrados lo hace. O sea, Dios sabe, Él está en control, Él conoce. Y por eso decir, te doy el control total, Señor, de mi vida, se dice. Pero aplicarlo es difícil. Daniel no sabía qué iba a pasar, pero le dio el control a Dios. Darío lo quiso mantener y trajo a su vida trabajo, agonía, sufrimiento. Esa noche no durmió nada. Y dice la Biblia que a la mañana siguiente, el 19, cuando amaneció, el rey se levantó enseguida. Mire la prisa. Y se fue a la cueva donde habían tirado a Daniel. Dice el 20. Cuando estuvo cerca, ni había llegado, cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y grita. Y le dice, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones, Daniel? Qué noche, ¿verdad? ¡Ja! Tenía una esperanza. Yo creo que Darío allá como a las 3 de la mañana pensó, pues ya por último voy a orarle al Dios de Daniel, tal vez si lo libra, ¿verdad? Porque orarme a mí mismo, ¿cómo? Dijo él, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Mire qué asunto, sí. Sí, es que queremos tener el control, no podemos ni con nosotros, hermano. Démosle el control a Dios. Y yo tengo esta frase, ceder a Dios el control de nuestras vidas nos mantiene humildes. Si nos ve ese ego, seguros y descansados. Allá Daniel, dependiente, voy a ir a orar porque no me queda de otra. Seguro Dios hará, Él sabe, descansados, sin mis esfuerzos vanos que no llevan a nada. La diferencia entre estos dos hombres, la diferencia entre el hombre que dormía en el palacio custodiado por sus guardianes, pero no pudo dormir, y la diferencia entre el hombre que durmió entre los leones es una. Aquel del palacio tenía el control y lo perdió y eso lo desajustó. Pero Daniel nunca tuvo el control de su vida. Nunca lo tuvo. Y la otra es que la única manera que uno no puede perder el control de su vida es nunca tenerlo. No se pierde lo que no se tiene. Si yo me hago cargo de mí mismo, un día de esto estoy con las noches de desvelos en el palacio también. Pero si no me hago cargo y que Dios se encargue, Él que se encargue entonces. Y yo me vuelvo el copiloto ese que se duerme, ¿verdad? Y abre los ojos y ya llegamos, ocupa un baño, ¿verdad? Esos que a medio camino se despiertan solo para pedir un baño, bien relajados ellos. Sea usted ese copiloto en su vida. Descanse en el Señor. Las evidencias de ceder el control
a Dios. Una, lo vemos en Daniel, vivimos una vida de dependencia. Esa es una de las evidencias. Vivimos una vida de dependencia. Dos, Dios provee seguridad y paz. Aún en medio de lo incierto, Dios provee. El entorno no determina nuestra paz, hermano. Porque si el entorno la determinara, el rey Darío, se hubiera fondeado, ¿verdad? Imagínense, quiero masaje, masaje. Tengo calor, abanico, démosle aire. No, el entorno no determina nuestra paz. Es la confianza en Dios, las situaciones no la determina. La tercera evidencia es que experimentamos victorias sobrenaturales. Cuando el rey preguntó, Daniel, ¿pudo tu Dios salvarte? La respuesta del verso 22 habla de esas respuestas sobrenaturales. Y Daniel le dice, mi Dios, no yo, mi Dios envió a su ángel para que le cerrara la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios, otra vez, sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco te he traicionado a ti, rey o majestad. Las victorias sobrenaturales solo se viven en vidas de dependencia. No había forma si no había Dios de por medio. Y él dice, mi Dios lo hizo. Mi Dios tapó la boca de los leones. Mientras aquel se desvelaba, Daniel vivía una experiencia extraordinaria, sobrenatural en esa cueva. Imagínense, aquel dando vuelta en la cama y Daniel dice, el ángel de Jehová se ha presentado. Él cerró la boca de los leones. Eso es la vida que está bajo el control de Dios. Él se hace cargo. La victoria no está en nosotros, está en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo le va ahora, pero la seguridad que le doy es que el 2025 habrán cambios, porque la vida es un constante cambio. La única constante en la vida es el cambio, siempre estamos cambiando. ¿Usted lo duda? Vaya, mírese al espejo, a ver. Y el espejo le contará si no hay cambios en la vida. Y 2025 habrán más cambios, pero necesitamos confiar en el Señor. Después de esta experiencia, el rey Darío en Daniel 6:25 dice que puso una nueva ley. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Y este mensaje decía, con mis deseos de paz para todos, dice, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Conclusión, dejen de orarme a mí que yo no hago nada. Su Dios, dice, vive para siempre y su reino nadie lo puede destruir. Su poder será siempre el mismo. Él no cambia. Él no cambia. El verso 27 dice, el Dios de Daniel puede salvar y libertar. Amén. El Dios de Daniel puede hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel puede salvarlo de la garra de los leones. Él dijo, yo aquí yo no mando nada. La verdad que órenle al Dios de Daniel. Ponga su nombre ahí, diga, ese es mi Dios. Sí, ese es mi Dios, el que no cambia. Amén. A veces el corazón se afana como este hombre con noches de desvelo. Necesitamos entrar en el reposo de los hijos de Dios, porque usted tiene Padre que lo cuide.